El regreso inesperado. El sol de septiembre caía suavemente sobre las montañas de los Pirineos aragoneses, pintando de dorado los viñedos que se extendían por las laderas cercanas a Benabarre. Elena Morales se incorporó lentamente desde donde había estado arrancando malas hierbas de su huerto de tomates, sintiendo como sus rodillas artríticas protestaban por el movimiento. A los 73 años, cada temporada de cosecha se le hacía más difícil, pero sería condenada antes de dejar que las malas hierbas se apoderaran de esta parcela de tierra que había cultivado durante décadas. Solo unas pocas plantas más, se dijo a sí misma, observando la hilera de vegetales que aún necesitaban atención. Pero el temporizador que había puesto en la cocina comenzó a sonar insistentemente, recordándole del guiso que se estaba cocinando en el horno. Con un gruñido de esfuerzo, se puso en pie, una mano presionada contra su espalda baja. El camino hacia la casa parecía más largo de lo que solía ser. Cada escalón de las escaleras de madera requería un esfuerzo considerable. Había estado posponiendo este trabajo del jardín durante semanas, pero con Nicolás ocupado con su trabajo en Zaragoza y Diego. Se detuvo antes de que ese pensamiento pudiera formarse completamente. 2 años. 2 años desde que Diego y su esposa Carmen habían ido de casa y nunca regresaron. Elena llegó a la puerta de la cocina, ya pensando en las especias que necesitaba agregar al guiso, cuando un movimiento en el patio captó su atención. Se giró, esperando tal vez un gato callejero o un zorro rezagado. El corazón se le detuvo en el pecho. Allí, sentado en los escalones de madera de su porche, había un perro. Pero no cualquier perro. Incluso a través del pelaje sucio y la delgadez impactante de su cuerpo, lo reconoció inmediatamente. Rufus. El setter irlandés de Diego. Elena se tambaleó hacia atrás, su mano volando hacia su garganta, donde su corazón había comenzado un ritmo errático y doloroso. No, murmuró, negando con la cabeza. No puede ser. El perro levantó la cabeza débilmente al sonido de su voz. Una de sus patas delanteras estaba vendada con lo que parecía tela rasgada, sucia y manchada. Sus costillas se marcaban claramente a través de su pelaje y había una herida infectada en su cuello. Pero esos ojos marrones gentiles que siempre miraban a Diego con tanta devoción, eran inconfundiblemente de Rufus. Dios mío. Elena suspiró, sus piernas amenazando con ceder. Se agarró al marco de la puerta, incapaz de apartar la mirada de la vista imposible frente a ella. 2 años. El perro había estado perdido durante 2 años, junto con Diego y Carmen. Los equipos de búsqueda no encontraron nada. Sin cuerpos, sin equipo, sin rastro de ellos o de Rufus en esas vastas montañas aragonesas. Con manos temblorosas, buscó el teléfono móvil en su bolsillo, casi dejándolo caer 2 veces antes de conseguir marcar el 112. 112, ¿cuál es su emergencia? Soy Elena Morales, consiguió decir, su voz apenas por encima de un susurro. Necesito oficiales en mi casa inmediatamente. El perro de mi hijo acaba de aparecer. Mi hijo, que había estado perdido durante 2 años. Señora, ¿puede repetir eso? El perro de Diego Morales, dijo más firmemente, aunque su voz aún temblaba. Mi hijo es el sargento Diego Morales de la Guardia Civil. Se perdió hace 2 años, con su esposa Carmen, mientras cazaban. Su perro acaba de aparecer en mi patio. Está gravemente herido. Por favor, envíen a alguien ahora. Las unidades están en camino, señora Morales. ¿Está usted segura? ¿Hay alguien más ahí? Solo yo y el perro. Apenas puede moverse. Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Dónde está mi hijo? Permanezca en línea conmigo, señora. Los oficiales estarán ahí pronto. Elena se acomodó en los escalones del porche, manteniendo sus ojos en Rufus. La cola del perro dio un movimiento débil contra los tablones, como si él también la reconociera. Quería ir hacia él, consolarlo, pero sus piernas no cooperaban.
Todo lo que podía hacer era mirar y susurrar: por favor, ¿dónde está el niño de Diego? ¿Dónde está mi hijo? El sonido de sirenas creció más fuerte, y en minutos, 2 coches patrulla de la Guardia Civil se detuvieron en su camino de entrada. Los sargentos Herrera y Vidal. Los reconoció a ambos. Habían sido parte de la búsqueda inicial cuando Diego desapareció. Señora Morales, dijo el sargento Herrera suavemente, acercándose lentamente. Sus ojos se ensancharon cuando vio al perro. Madre mía, es realmente él. Es Rufus, confirmó Elena, las lágrimas corriendo por su rostro ahora. Es el perro de Diego. El sargento Vidal ya estaba en la radio, pidiendo más unidades y un veterinario. Herrera se acercó al perro, cuidadoso de no asustarlo. Hola, chico. Has tenido momentos difíciles, ¿verdad? Miró a Elena. Necesitamos llevarlo para atención médica inmediatamente y necesitamos llevarla a la comandancia, señora Morales. Los investigadores querrán hablar con usted de inmediato. ¿Pero y la búsqueda? Si Rufus está vivo, tal vez Diego. Nos ocuparemos de todo, aseguró Herrera. Concentrémonos en conseguir que usted y el perro estén en algún lugar seguro primero. Llegaron más vehículos. Un furgón de control animal con un veterinario, 2 coches patrulla más y un coche de investigadores sin marcas. Elena observó cómo el veterinario, un hombre joven con manos gentiles, examinó cuidadosamente a Rufus donde yacía. Desnutrición severa, deshidratación, murmuró el veterinario. Esta herida en su cuello está infectada. La pata, alguien intentó vendarlo, pero ha sido hace tiempo. Necesitamos llevarlo a la clínica inmediatamente. Cargaron a Rufus en un transportín especial, el perro demasiado débil para resistirse. Elena se encontró en la parte trasera del coche patrulla del sargento Herrera, dirigiéndose hacia la comandancia. Su mente corría con preguntas. ¿Cómo había sobrevivido Rufus 2 años en las montañas? ¿Quién había vendado su pata? Y, lo más importante, ¿qué había pasado con Diego y Carmen? Preguntas sin respuestas. El edificio familiar de la comandancia de la Guardia Civil apareció a la vista, pero se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Los oficiales le sostuvieron las puertas, la guiaron hacia una sala de entrevistas cómoda, no la sala de interrogatorios austera que había visto en televisión, sino un espacio más suave con sillas acolchadas y una máquina de café en la esquina. Señora Morales, soy la inspectora Walsh, se presentó una mujer de unos 40 años. Sé que esto debe ser abrumador. ¿Puedo traerle agua? ¿Café? ¿Dónde está el perro?, preguntó Elena. Necesito saber que está siendo cuidado. El doctor Hernández de la Clínica Veterinaria de Emergencia está con él ahora. Nos actualizará tan pronto como sea posible. Ahora mismo, necesito que me diga exactamente lo que pasó. Más gente fue llegando. Investigadores que reconocía del departamento de Diego en la Guardia Civil, oficiales uniformados que habían conocido a su hijo. La pequeña sala se llenó de rostros preocupados. Elena relató el encuentro con Rufus, su voz volviéndose más firme mientras hablaba. Los investigadores tomaron notas, hicieron preguntas cuidadosas. ¿Cuándo fue la última vez que vio al perro antes de hoy? ¿Cuál era su condición entonces? ¿Había notado algo extraño en su propiedad recientemente? El vendaje en su pata, dijo la inspectora Walsh pensativamente. Eso no es algo que un perro pueda hacerse a sí mismo. Alguien lo ayudó. Entonces alguien lo vio, dijo Elena urgentemente. Alguien sabe algo. Ya estamos movilizando equipos de búsqueda, dijo otro investigador. Comenzaremos desde su propiedad y trabajaremos hacia afuera. Seguiremos cualquier rastro que el perro pueda haber dejado. El doctor Hernández llegó entonces, aún en su bata médica. Está estable, anunció, y Elena se relajó con alivio. Sedado por ahora mientras tratamos sus heridas y realizamos algunas pruebas. Ha pasado por un infierno. Perdón por el lenguaje,
pero es un luchador. Alguien definitivamente le proporcionó cuidado médico en algún momento, aunque no recientemente. Ese vendaje tiene al menos unas semanas. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó Elena. Le daremos unas horas para descansar. Se lo llevaré tan pronto como esté listo. El veterinario hizo una pausa. Señora Morales, este es un perro resistente. Cualquier cosa que haya pasado ahí afuera, luchó para volver a usted. Elena sintió, con lágrimas frescas. Rufus había regresado. ¿Pero dónde estaba su hijo? La sala de entrevistas de la comandancia se había vuelto calurosa con tantos cuerpos reunidos adentro. Elena se sentó en el centro de todo, respondiendo preguntas del grupo de oficiales e investigadores. La palabra se había extendido rápidamente por el departamento. El perro del sargento Diego Morales había regresado después de 2 años. Señora Morales, piense cuidadosamente, presionó suavemente la inspectora Walsh. En los días antes de que Diego y Carmen fueran de casa, ¿mencionó algo inusual? ¿Alguna preocupación sobre su trabajo? ¿Alguna amenaza que hubiera recibido? Elena sacudió la cabeza lentamente. Nada. Estaba emocionado por el viaje. Habían estado planeando durante meses su viaje de casa de aniversario. Dijo que las montañas al norte eran perfectas en esta época del año para el jabalí. La puerta se abrió y 3 oficiales más entraron, incluyendo al teniente coronel Marcos Hayes de la Unidad Central de Delitos contra el Medio Ambiente de la Guardia Civil. Elena lo reconoció de las funciones departamentales a las que había asistido con Diego. Elena, dijo Hayes, su rostro grave. Lamento que esté pasando por esto. Haremos todo lo que podamos para encontrar respuestas. Se dirigió a los demás. Tengo a nuestro equipo técnico revisando todos los archivos de casos de Diego de los 2 meses antes de que desapareciera. Si alguien lo estaba vigilando, puede haber una conexión. Otro oficial, uno que Elena no reconocía, se adelantó. Era más joven, tal vez de unos 30 y tantos, con ojos agudos y cabello oscuro. Señora Morales, soy el cabo Dmitry Volkov. Trabajé en algunas operaciones conjuntas con Diego. Es un buen hombre. La conversación continuó, teorías volando de un lado a otro. La cabeza de Elena comenzó a latir. Había estado en la comandancia durante más de 3 horas ahora, y la adrenalina que la había llevado a través del shock inicial se estaba desvaneciendo. Su artritis se estaba manifestando gravemente, las rodillas rígidas por estar sentada en la misma posición. Creo que la señora Morales ya ha tenido suficiente por ahora, dijo el cabo Volkov de repente, notando su incomodidad. Tal vez alguien debería llevarla a casa. Ella necesita descanso, y necesitamos coordinar los equipos de búsqueda de todos modos. La inspectora Walsh asintió. Tiene razón. Elena, continuaremos trabajando aquí. ¿Hay alguien a quien podamos llamar para que se quede con usted? Mi otro hijo, Nicolás, pero trabaja en Zaragoza. Le tomará unas horas llegar aquí. Puedo llevarla a casa, ofreció el cabo Volkov. Asegurarme de que esté segura. Esto ha sido un shock tremendo. Elena aceptó agradecida. Su propio coche aún estaba en casa, y no estaba segura de poder manejar de todos modos, con las manos temblándole como lo hacían. Mientras se preparaban para irse, el doctor Hernández llamó con una actualización. Rufus está estable, pero aún sedado. Quiero monitorearlo por unas horas más. Asegurarme de que no haya complicaciones del tratamiento. ¿Estará bien si me lo llevo a casa esta noche? Me gustaría ver su respuesta cuando despierte completamente, ver cómo está en entornos familiares. Sí, por favor, dijo Elena inmediatamente. Debería estar en casa. El viaje de regreso a su casa se sintió surrealista. El cabo Volkov mantuvo un flujo gentil de conversación, preguntando sobre su jardín, sus años en la comunidad. Parecía genuinamente amable, ayudándola con el coche cuando llegaron, asegurándose de que tuviera sus llaves.
Los equipos de búsqueda estarán trabajando toda la noche, le aseguró mientras caminaban hacia su puerta. Cada oficial disponible está siendo llamado. Encontraremos respuestas, señora Morales. Adentro, Elena se hundió en su sillón favorito, el mismo donde solía sentarse y ver a Diego y Nicolás jugar cuando eran niños. El cabo Volkov revisó las ventanas, la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera seguro. Le gustaría que espere hasta que llegue su hijo, ofreció. No, ha sido muy amable. Estaré bien. Hizo una pausa. Cabo Volkov, ¿realmente cree que Diego todavía podría estar vivo? Algo brilló en su rostro. ¿Esperanza? ¿Compasión? Se desvaneció antes de que pudiera identificarlo. Si alguien pudiera sobrevivir ahí afuera, sería Diego. Conocía esas montañas mejor que la mayoría. El sonido de un coche en el camino los interrumpió. Elena miró para ver la camioneta de Nicolás llegando a toda velocidad, levantando polvo. Su hijo menor salió del vehículo antes de que se hubiera detenido completamente, corriendo hacia la casa. Mamá. Nicolás irrumpió por la puerta, inmediatamente abrazándola con cuidado. A los 38 años, era lo opuesto a su hermano mayor en muchas formas, donde Diego era calculado y metódico, Nicolás era impulsivo y emocional. Perdón que no pude llegar antes. El tráfico fue una pesadilla y mi jefe estaba haciendo un completo. Notó al cabo Volkov y se detuvo. Perdón, soy Nicolás Morales. Cabo Dmitry Volkov. Se dieron la mano. Solo me estaba asegurando de que su madre llegara a casa con seguridad. ¿Es verdad? ¿Rufus realmente regresó? Está en la clínica veterinaria. Elena explicó. El doctor Hernández lo traerá a casa pronto. Está en mal estado, pero está vivo. Nicolás se pasó las manos por el cabello, un gesto tan reminiscente de su padre que el corazón de Elena se encogió. Jesús, ¿2 años? ¿Cómo es eso posible? Eso es lo que estamos tratando de determinar, dijo el cabo Volkov. Debería regresar a la comandancia y ayudar a coordinar los esfuerzos de búsqueda. Se dirigió a Elena. Tiene mi tarjeta. Llámeme si necesita algo o recuerda algún detalle que pueda ayudar. Gracias por llevarme a casa, dijo Elena. Ha sido muy amable. Volkov apenas se estaba yendo por la puerta cuando otro coche se detuvo en el camino. Un furgón de servicios veterinarios de emergencia se detuvo al lado. El doctor Hernández estaba al volante. Momento perfecto, gritó el veterinario, saliendo del coche. Está empezando a despertar. Necesitaré ayuda para llevarlo adentro. El cabo Volkov inmediatamente regresó. Yo ayudo. Abrieron las puertas traseras del furgón para revelar a Rufus en un transportín especial. Los ojos del perro estaban abiertos, pero aún vidriosos por la sedación. Su cola se movió ligeramente al sonido de las voces. Tranquilo, chico, murmuró el doctor Hernández. Te tenemos. La transformación fue instantánea. En el momento en que la mirada de Rufus cayó en el cabo Volkov, el perro explotó en gruñidos. A pesar de su estado débil y la sedación aún en su sistema, se las arregló para ponerse de pie, un gruñido profundo saliendo de su garganta. Sus labios se retrajeron, mostrando los dientes, y gruñó con una ferocidad que hizo que todos dieran un paso atrás. ¡Boa!, gritó Nicolás, moviéndose protectoramente frente a su madre. Rufus continuó gruñendo y ladrando, todo su enfoque en el cabo Volkov, quien había dado varios pasos atrás, las manos levantadas. Está bien, dijo Volkov, aunque Elena notó que se había puesto pálido. Probablemente huelo como mi unidad canina. Duke estuvo en mi coche patrulla toda la mañana. Los perros pueden ser territoriales sobre eso. Pero Rufus no se calmaba. A pesar de los intentos del doctor Hernández de tranquilizarlo, continuó gruñendo, las orejas hacia atrás, los ojos nunca dejando al oficial. Tal vez deberías irte, sugirió Nicolás. Podemos manejarlo desde aquí.
Volkov asintió, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí. Probablemente mejor. Duke es un pastor alemán, energía muy diferente a un setter. Rufus probablemente piensa que estoy trayendo competencia a su territorio. Se dirigió al coche patrulla. Yo, vendré mañana. Asegúrense de que todo esté bien. Solo después de que el coche patrulla se alejó, Rufus comenzó a calmarse, aunque continuó mirando hacia el camino, un rumble bajo aún en su garganta. Eso fue extraño, murmuró el doctor Hernández. En mi experiencia, los perros generalmente no reaccionan tan fuertemente a solo un olor, especialmente no en la condición de Rufus. Bueno, llevémoslo adentro, dijo el veterinario. Necesita descanso, y quiero monitorearlo por unas horas más. Señora Morales, ¿aún tiene su cama? Los artículos familiares ayudarán. Todo está igual como lo dejaron, dijo Elena suavemente. No pude cambiar nada. Mientras llevaban a Rufus cuidadosamente adentro de la casa, Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de la reacción del perro al cabo Volkov. En todos los años que Rufus había sido parte de su familia, nunca lo había visto actuar tan agresivo con nadie. Algo en esa reacción le decía que había más en esta historia de lo que cualquiera de ellos entendía aún. La búsqueda desesperada del doctor Hernández se había ido hacía una hora, satisfecho de que Rufus estuviera lo suficientemente estable para permanecer bajo el cuidado de Elena. El perro ahora yacía en su vieja cama en la esquina de la sala de estar, en el mismo lugar donde siempre se acostaba cuando Diego y Carmen los visitaban. Su respiración era constante pero laboriosa, las costillas visibles con cada subida y bajada de su pecho. Nicolás se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina, 2 tazas de café enfriándose entre ellos. El ritual familiar de compartir café se sentía extraño bajo estas circunstancias, la misma mesa donde se habían reunido para innumerables celebraciones familiares y conversaciones cotidianas. El aroma del café mezclado con las hierbas del jardín que aún colgaban secándose del techo creaba una atmósfera que normalmente Elena encontraba reconfortante, pero esta noche solo intensificaba su ansiedad. Los dos miraron al perro durmiente. Incluso en reposo, el rostro de Rufus mostraba signos de su calvario. Cicatrices que no estaban ahí antes, un pedazo faltante de una oreja, esa terrible herida en su cuello, aún cruda a pesar del tratamiento del veterinario. ¿Qué pasó ahí afuera, chico?, murmuró Elena. ¿Dónde está mi hijo? Los ojos de Rufus se abrieron ligeramente al sonido de su voz, la cola dando un movimiento débil, antes de volver a cerrarlos para dormir. El vendaje significa que alguien lo ayudó, dijo Nicolás firmemente. Alguien, en algún lugar, sabe algo. La policía solo necesita buscar más fuerte. Los accidentes pasan, Nicolás. Incluso con gente experimentada. ¿Recuerda al cazador del año pasado en el Parque Nacional de Ordesa que? No. Nicolás se levantó bruscamente para enfrentarla. No compares a Diego con algún cazador aleatorio. Conocía esas montañas mejor que nadie. Había estado cazando ahí desde que tenía 12 años y nunca, jamás pondría a Carmen en peligro. Lo sé. Lo sabes. Entonces, ¿por qué estás sentada ahí, escuchando las teorías de los investigadores como si significaran algo? Como si Diego y Carmen simplemente, ¿qué? ¿Se cayeron de un acantilado? ¿Fueron atacados por osos? ¿Sin rastro? Elena se apartó de las imágenes horribles. Los equipos de búsqueda. Los equipos de búsqueda se rindieron después de 3 meses, ¿cómo se van a rendir ahora? Nicolás se pasó las manos por el cabello en frustración. Ven a Rufus y piensan, oh, el perro sobrevivió en el bosque durante 2 años. Los humanos deben estar muertos. ¿Pero qué pasa con el vendaje, mamá? ¿Qué pasa con el hecho de que Rufus llegó a casa? No dejaría a Diego a menos que algo lo forzara. O a menos que Diego se lo dijera, dijo Elena en voz baja. Eso detuvo a Nicolás en seco. Ambos miraron a Rufus, que aún dormía cómodamente en su cama.
¿Crees que Diego lo envió en busca de ayuda? La voz de Nicolás se suavizó. No sé qué pensar ya más. Elena se envolvió los brazos. Quiero creer que están vivos. Dios sabe que sí. Pero 2 años, Nicolás. Sin demanda de rescate, sin cuerpos, sin campamento, sin señal. Tal vez la policía tiene razón. Tal vez algo terrible pasó y Rufus fue el único superviviente. No. El mandíbula de Nicolás se endureció de una manera que le recordó a Elena de su padre. No acepto eso. No sin pruebas. Se dirigió al pasillo, dirigiéndose al garaje. Elena lo escuchó revolviendo, metal golpeando contra metal. ¿Qué estás haciendo? Nicolás emergió, cargando su rifle de caza y la vieja mochila de Diego. Lo que debería haber hecho hace 2 años. Voy de vuelta ahí afuera. Nicolás, se está haciendo de noche. Tengo linternas y equipo de camping. Ya estaba revisando el rifle, cargando munición en sus bolsillos. Busqué durante semanas después de que desaparecieron, pero tal vez perdí algo. Tal vez las cosas han cambiado. Si Rufus encontró su camino de regreso ahora, después de todo este tiempo, algo hizo que eso pasara. La policía está buscando. La policía está haciendo los movimientos. Ya han decidido que Diego y Carmen están muertos. Sacó una tienda, un saco de dormir, tabletas de purificación de agua. Yo no. Elena se puso de pie, sus piernas artríticas protestando. Al menos espera hasta mañana. Ve con los equipos de búsqueda. ¿Para qué me digan dónde puedo y no puedo buscar? No, gracias. Encontró la unidad GPS de Diego, revisó las baterías. Voy a empezar donde desaparecieron y trabajar hacia afuera. Rutas diferentes a la última vez. Si alguien ayudó a Rufus, tal vez haya cabañas o campamentos que perdimos. Nicolás, por favor. No puedo perderte a ti también. Él se detuvo entonces, viendo el miedo en los ojos de su madre. Su expresión se suavizó un poco. No lo harás. Llamaré por teléfono satelital cada 12 horas. Pero tengo que hacer esto, mamá. No puedo solo quedarme aquí mientras escriben a Diego como muerto. Elena conocía esa mirada determinada. La había visto en su padre, en Diego, y ahora en Nicolás. No habría nadie que lo convenciera de lo contrario. Ten cuidado, se resignó. Lo tendré. La abrazó brevemente, luego se dirigió a la puerta. Cuida a Rufus. Tal vez cuando esté más fuerte, pueda mostrarnos algo. La policía dice que el rastro está frío. La policía siguió un camino. Rufus podría haber tomado rutas diferentes durante 2 años. Podría haber otras pistas. Recogió la mochila, rifle en mano. Voy a encontrar algo, mamá. Pase lo que pase ahí afuera, voy a encontrar la verdad. Elena observó desde la puerta mientras Nicolás cargaba su coche, cada movimiento preciso y decidido. Quería detenerlo, mantener a su hijo seguro, pero entendía su necesidad de actuar. El no saber era un tipo de tortura. Mientras las luces del coche se desvanecían en la oscuridad, Elena cerró la puerta y regresó al lado de Rufus. Los ojos del perro estaban abiertos ahora, observándola con una tristeza antigua. Él va a buscarlos, le dijo al perro, innecesariamente. Igual que tú hiciste, supongo. Rufus se removió, su mirada moviéndose hacia la puerta como si él también estuviera viendo la partida de Nicolás. Elena se sentó en su silla, una mano descansando en la cabeza del perro. Cualesquiera secretos que estas montañas tuvieran, rogó que finalmente los entregaran. La casa se sentía demasiado silenciosa con Nicolás afuera. Elena se sentó en su silla cerca de la cama de Rufus, los únicos sonidos el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo y la respiración del perro. Ya eran las 10 de la noche, las ventanas oscuras reflejando la luz cálida de la sala. ¿Te acuerdas de todas esas cenas dominicales, tú debajo de la mesa, esperando sobras?
Carmen siempre se acordaba de guardarte algo. Su voz se quebró ligeramente. Solía regañar a Diego por darte demasiada comida de la mesa. El viento de otoño silbaba a través de los pinos fuera, un sonido que normalmente encontraba reconfortante. Esta noche, solo le recordaba la vastedad de las montañas donde su hijo podría estar perdido. Rufus levantó la cabeza al sonido de un coche acercándose. Elena se tensó, esperando tal vez que Nicolás hubiera cambiado de opinión y regresado. Pero cuando miró por la ventana, vio un coche patrulla de la Guardia Civil. El cabo Volkov salió del vehículo, dirigiéndose hacia la puerta. Elena se preguntó qué lo traía de vuelta tan tarde. La reacción de Rufus fue inmediata e intensa. El perro se las arregló para ponerse de pie a pesar de su debilidad, un gruñido bajo emanando de su garganta. Su pelaje se erizó, y sus ojos se fijaron en la puerta con una intensidad que Elena nunca había visto antes. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, pero había algo en la reacción del perro que la hizo dudar antes de abrir la puerta. El toque en la puerta vino suave, profesional. «Señora Morales, soy el cabo Volkov. ¿Podría hablar con usted un momento?». Elena miró a Rufus, cuyo gruñido se había intensificado. Cada instinto que tenía le decía que algo no estaba bien, pero no podía exactamente rechazar hablar con un oficial de la Guardia Civil. Abrió la puerta pero mantuvo la cadena puesta. «Es bastante tarde, cabo». «Sí, me disculpo. Pero acabamos de recibir algunos informes de los equipos de búsqueda que pensé que debería saber inmediatamente». Su sonrisa parecía forzada a la luz del porche. «¿Podría entrar?». «Es sobre los hallazgos relacionados con Diego y Carmen». Detrás de ella, Rufus comenzó a ladrar, un sonido desesperado y de advertencia que hizo que Elena se estremeciera. «El perro parece agitado», observó Volkov. «Tal vez debería verificar que lo está molestando». «Está bien», dijo Elena firmemente, manteniendo la puerta principalmente cerrada. «¿Qué hallazgos?». Algo cambió en la expresión de Volkov. La máscara amable se resbaló solo por un segundo, y Elena vio algo frío y calculador en sus ojos. «Creo que sería mejor si habláramos adentro, señora Morales». Lejos de oídos curiosos. El ladrido de Rufus se volvió frenético ahora, y Elena finalmente entendió lo que el perro había estado tratando de decirle. Este hombre, este oficial que había estado en las escenas de búsqueda, que conocía detalles sobre la desaparición de Diego. Rufus lo reconocía. Y no de una manera buena. Con el corazón corriendo, Elena trató de cerrar la puerta, pero Volkov ya había puesto su pie en la rendija. «Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación larga y seria sobre lo que realmente pasó en esas montañas», dijo, su voz ya no amable. Y en ese momento, Elena supo que cualquier esperanza que hubiera tenido de que esto terminara bien se había desvanecido. «La verdad en las montañas no se mueva», dijo Volkov firmemente, empujando la puerta con más fuerza. «Y haga que ese perro se calle o tendré que silenciarlo yo mismo». Elena se apartó instintivamente, pero mantuvo su posición cerca de Rufus, quien continuaba ladrando con una ferocidad que parecía imposible dado su estado debilitado. El perro conocía a este hombre, y sus instintos le decían exactamente lo que Elena necesitaba saber. «¿Qué quiere?». Elena mantuvo su voz tan firme como pudo. Volkov cerró la puerta detrás de él, echando el cerrojo. Su transformación era completa ahora, toda pretensión de amabilidad desaparecida. «Lo que quiero, señora Morales, es que ese maldito perro se hubiera quedado muerto en las montañas donde se suponía que debía estar». El corazón de Elena se hundió, pero una parte de ella también se sintió aliviada. Finalmente, después de 2 años de no saber, iba a obtener respuestas. «Usted los mató», no era una pregunta. «Yo no maté a nadie», espetó Volkov. Su precioso hijo y su esposa estropearon una operación que había tomado años construir. Años de trabajo cuidadoso, estableciendo rutas a través de esas montañas, construyendo una red que nadie sospechaba. Se acercó lentamente,
manteniendo los ojos en Rufus, quien había retrocedido pero seguía gruñendo. ¿Sabe lo que se siente tener a un agente de la Guardia Civil husmeando donde no debería? Diego no iba de casa de aniversario, señora Morales. Estaba siguiendo pistas sobre contrabando de drogas a través de los Pirineos. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. No. Diego me dijo. Diego le mintió para protegerla. Había estado rastreando una red de narcotráfico durante meses. Y se estaba acercando peligrosamente a la verdad. Volkov se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente en su voz. No se suponía que fuera así. Se suponía que el accidente de casa sería limpio. Rápido. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena ahora. ¿Dónde están? ¿Qué hizo con mis hijos? Sus cuerpos están en una cueva profunda a unos 30 kilómetros al norte de donde oficialmente desaparecieron. Donde nunca los encontrarían. Su rostro se endureció. Donde deberían haberse quedado con su maldito perro. Pero Rufus escapó. Ese perro, Volkov miró a Rufus con disgusto, me atacó cuando disparé a Diego. Carmen gritó, corrió, y tuve que perseguirla por medio kilómetro antes de, bueno. El perro desapareció en la confusión. Pensé que moriría en el bosque. Elena cerró los ojos, imaginando los últimos momentos de su hijo y nuera. El dolor era físico, un puño apretado en su pecho. Pero no murió, continuó Volkov. Y hace 2 semanas, algunos de mis asociados lo encontraron cerca de uno de nuestros campamentos de almacenamiento. Herido, medio muerto, pero vivo. Y llevaba esto. Sacó algo de su bolsillo. La placa de identificación de Diego. Lo estúpido animal había estado cargando esto durante 2 años. Se las arregló para quitársela cuando lo atacó. Una de mis personas trató de ayudar al perro, pensando que era solo un vagabundo herido. Le vendó la pata, le dio comida. Pero cuando vieron la placa, Volkov negó con la cabeza. Sabían que tenían que matarlo. Pero el perro escapó de nuevo. La realización golpeó a Elena como un rayo. Usted sabía que vendría aquí. Los perros siempre regresan a casa. Especialmente los leales como este. He estado esperando, observando su casa durante días. Volkov sonrió fríamente. Y cuando finalmente apareció, sabía que tendría que limpiar este desastre de una vez por todas. Rufus había logrado moverse más cerca de Elena, posicionándose protectoramente entre ella y Volkov. A pesar de su estado débil, el perro se veía listo para luchar. ¿Qué va a hacer?, preguntó Elena, aunque temía conocer la respuesta. Usted va a tener un accidente. Un intruso, tal vez. Un robo que salió mal. Es una mujer mayor viviendo sola. Estas cosas pasan. Volkov sacó una pistola. Y esta vez me aseguraré de que el perro no escape. Pero antes de que pudiera levantarla completamente, Rufus se lanzó. A pesar de estar herido y debilitado, el setter irlandés tenía suficiente fuerza restante para un último acto de protección. Se abalanzó hacia las piernas de Volkov, derribándolo. La pistola se disparó, la bala incrustándose en el techo. Maldito perro. Volkov luchó por liberarse, pero Rufus había logrado agarrar su brazo de la pistola con los dientes. Elena corrió hacia el teléfono, marcando el 112 con dedos temblorosos. Emergencia. Necesito ayuda inmediatamente. Un oficial de la Guardia Civil está tratando de matarme. Elena Morales, calle San Antonio 15, Benabarre. Por favor, dense prisa. Detrás de ella, escuchó a Volkov maldiciendo, el sonido de una lucha. Un grito de dolor, no estaba segura de si de Rufus o de Volkov. Las unidades están en camino, señora. Manténgase en línea. Elena se giró para ver a Volkov de pie, sangrando del brazo donde Rufus lo había mordido. El perro yacía inmóvil a unos metros de distancia. Rufus, gritó Elena.
Se acabó, jadeó Volkov, levantando la pistola de nuevo. Pero entonces las sirenas llenaron el aire. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas. En segundos, la puerta principal se abrió de par en par y oficiales de la Guardia Civil llenaron la sala, armas desenfundadas. «Suelte el arma. Manos arriba». Volkov miró alrededor del cuarto, calculando. Por un momento, Elena pensó que podría disparar de todos modos. Pero lentamente, dejó caer la pistola. «Dmitry Volkov está bajo arresto», dijo el sargento Herrera, esposándolo. «Por los asesinatos del sargento Diego Morales y Carmen Morales, y la tentativa de asesinato de Elena Morales». Elena corrió hacia Rufus, temiendo lo peor. Pero cuando se arrodilló junto a él, el perro abrió los ojos débilmente. Respiraba, herido pero vivo. «Buen chico», susurró, acariciando su cabeza. «Muy buen chico». Guión bajo 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 guión. 3 horas después la casa de Elena bullía de actividad. Investigadores, oficiales, el doctor Hernández tratando a Rufus una vez más. Pero ahora había un sentimiento diferente en el aire. No esperanza, exactamente, pero cierre. Nicolás había regresado 1 hora antes, llamado desde las montañas por la policía. Se sentó junto a su madre en el sofá, ambos aún procesando lo que habían aprendido. «Al menos ahora sabemos», dijo Nicolás en voz baja. «Después de 2 años de preguntarnos, de esperar, de aferrarnos a falsas esperanzas, sabemos». Elena asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Era un dolor diferente al de la incertidumbre, más limpio de alguna manera, aunque no menos intenso. «Volkov dice que puede llevarnos al lugar», informó la inspectora Walsh. «Los cuerpos, podrán finalmente traerlos a casa». ¿Y la red de narcotráfico? Desmantelada. La información de Diego llevó a una operación masiva esta noche. Arrestos en España y Francia. Su hijo ayudó a desbaratar una operación multimillonaria de contrabando de drogas. Elena miró a Rufus, quien yacía en su cama con nuevos vendajes pero los ojos alertas. Y Rufus trajo la prueba que necesitábamos. Esa placa de identificación es evidencia crucial. Y su testimonio sobre lo que Volkov confesó aquí esta noche. La inspectora Walsh se detuvo. Él va a pasar el resto de su vida en prisión. Mientras la actividad finalmente se calmaba y los oficiales comenzaban a irse, Elena se encontró sola con Nicolás y Rufus. La casa se sentía diferente ahora, como si un peso terrible hubiera sido levantado. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Nicolás. Elena miró por la ventana hacia las montañas que habían guardado los secretos de su familia durante tanto tiempo. «Ahora traemos a Diego y Carmen a casa. Tenemos un funeral apropiado. Y seguimos viviendo, porque eso es lo que ellos habrían querido». Se acercó a Rufus, quien había levantado la cabeza al sonido de su voz. «Y cuidamos al héroe que nos trajo la verdad». El perro dio un gemido suave, su cola moviéndose débilmente contra la manta. En sus ojos marrones, Elena vio algo que no había estado ahí en años de búsqueda infructuosa: paz. La verdad había sido terrible, pero también liberadora. Después de 2 años de vivir en un limbo de dolor e incertidumbre, finalmente podían comenzar el proceso de sanar. Afuera, los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse sobre las montañas de los Pirineos, pintando el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día, uno donde finalmente conocían la verdad sobre lo que había pasado en esas montañas. Y en la casa silenciosa, 3 supervivientes, una madre en duelo, un hermano dolido, y un perro fiel que había llevado la verdad a casa, comenzaron el lento proceso de encontrar la manera de seguir adelante. Elena se acurrucó en su silla, observando el amanecer. Por primera vez en 2 años, sabía que Diego y Carmen finalmente podrían descansar en paz. Y tal vez, con el tiempo, ella también podría.
Rufus había cumplido su última misión para Diego. Había traído justicia a casa. 6 meses después, Elena Morales asistió a la ceremonia donde se otorgó póstumamente a su hijo Diego la Medalla al Mérito de la Guardia Civil por su trabajo encubierto que llevó al desmantelamiento de una importante red de narcotráfico internacional. Rufus, completamente recuperado, se sentó a su lado durante toda la ceremonia, una vez más el perro guardián fiel que Diego había criado. Los cuerpos de Diego y Carmen fueron encontrados exactamente donde Volkov dijo que estarían, y fueron enterrados juntos en el cementerio del pueblo, con vista a las montañas que tanto amaban. En la lápida, Elena hizo grabar, un amor que ni la muerte pudo separar, y un valor que la verdad finalmente reveló. Dmitry Volkov fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se reveló que había estado vendiendo información a carteles de droga durante más de 5 años, utilizando su posición en la Guardia Civil para proteger las rutas de contrabando a través de los Pirineos. Rufus vive ahora tranquilamente con Elena, donde pertenece, finalmente en paz después de cumplir la promesa que había hecho a su amo de proteger a la familia.